de vuelta. Últimamente estábamos un poco... desaparecidos. Sí. Pero bueno, hemos estado desaparecidos porque hemos estado trabajando en proyectos nuevos, como por ejemplo en esta mesa, que hoy nos vamos a dedicar más que nada a enseñaros cuál ha sido el proceso de montaje, porque aquí ya hemos implementado unos materiales y técnicas en los que hemos estado trabajando y ya os hemos enseñado en otros vídeos que bueno, nos ayudan un poquito a hacernos la vida más fácil. Además es que nos sirve para un montón de cosas. Bueno, ahora lo explicamos, o sea, Sí. que nos diversificamos. Diversificamos, ¿no? ¿No se dice así? Sí, pero no para eso. O sea, no para lo que tú querías decir. Ah, perdóname, usted, Dispersamos. catedrático de la lengua. Perdona, pero estás hablando mi idioma. Ya ves, ya me he perdido. Pues si no te has encontrado, yo te vas a perder. Bueno, el caso es que, como muchos ya lo habéis adivinado simplemente con el segundito que puse de vídeo, sí, hemos hecho una mesa de humor amarillo, también conocido como Takeshi's Castle, o Castle. Castle, Castle. estás hablando de mi idioma. O Castle. Disculpe usted. Que de todas maneras los japoneses dirían algo así como Takeshi Castle. Sí, Castle. Takeshi Castle. Bueno, la verdad es que, a ver, para los que no lo conozcan, o porque son Jóvenes. jóvenes, hombre, Dilo, lo han jóvenes. repuesto muchas veces en otras cadenas, aparte de cuando éramos pequeños, pero... Puede ser, sí. Pero lo han repuesto y tal, pero yo que sé, a lo mejor pues o gente más joven o gente de otros países pues no lo conoce, pero bueno, si no podéis buscar humor amarillo, Takeshi's Castle en YouTube y echaros unas risas con los japoneses metiéndose leñazos en pruebas absurdas y Sí. que para nosotros son muy míticas. Y claro, al venirnos Óscar Celma de Euphoria Miniatures con una... su portero. Euphoria es el juego, Sí. ¿sabes? Donde pega una mesa de humor amarillo. Le hizo tanta gracia como a nosotros y el proyecto salió adelante. Sí, Nos dio carta blanca. blanca, iba a decir amarilla, humor amarillo. Sí, Carta amarilla. tarjeta amarilla. A ver, lo que estamos haciendo es nuestra versión de distintas pruebas de humor amarillo, pero lo que vamos a hacer es después tunearlas un poco al rollo Euphoria, ¿vale? Como si los propios directivos de Euphoria del reality show hubiesen cogido los decorados de humor amarillo y los hubiesen aprovechado para grabar, pues, yo que sé, algún especial de Navidad o, ¿sabes? O el de San Valentín. O el de San Valentín, Sí. algún capítulo de su show televisivo. Como veis son 8 módulos de 30 por 45 centímetros. Es una plancha de poliestireno cortada con el cortador manual que os enseñé a hacer en un Cosicas y está cantoneado en DM de 5 milímetros para que sea duro y resistente, se quede ahí bien fijo. Nosotros hemos elegido hacer estas 8 pruebas, en un módulo para cada prueba, pero había muchas más pruebas en humor amarillo que por estética o por funcionalidad pues descartamos y elegimos estas. Por ejemplo, nos hemos dejado fuera la tabla de planchar, porque era un elemento, a mí como prueba era de las que más gracia me hacían, pero como elemento juego la verdad es que no aportaba mucho. Así que aquí tenemos la famosa prueba de las zamburguesas. He incluido a lo largo de la mesa pues tanto cadáveres hundidos bajo el lodo de los estanques, como en algunos lugares pues estos detalles de piedras, conchas y demás, que esto lo he sacado de viejos moldes. Esto por ejemplo es de una peana marina que ya os enseñé en un Scratch Attack, que he aprovechado pues para sacar no la pieza entera, sino fragmentos para aprovechar en distintos lugares, añadir un poco de detalle. Los árboles están hechos con alambre y cubiertos con papel maché y pasta de cartón, ya os los hemos enseñado a hacer muchas veces. La peculiaridad que tienen estos es que para añadir alturas jugables, ¿vale? Los árboles son jugables en su parte superior. Como veis, todos tienen este triángulo, ¿vale? Esta zona triangular donde cabe perfectamente una peana
Bien. Incluso hay alguno en el que cabría pues peanas grandes, como por ejemplo la de Kabuki. Y eso pues así le añadimos un nivel superior de juego y queda más, no sé, más mejor, ¿no? Más jugable. Sí. Bueno, como os podéis imaginar, todas las partes de las charcas y demás luego irá cubierto con efecto agua. En este módulo lo que tenemos aquí es la rampa de inicio del juego. Cuando empezaba el programa, Takeshi daba la orden. No, Takeshi no. No, El general Nida. el general Nida. No, Nida no. El general Nida era otro. Pasacetadas, capitán Nida. Capitán Nida. Sí. El general Tani. ¿Será Tani? Sí, el general Tani. Que decía lo de ¡al turrón! ¡Al turrón! Entonces salían todos los japoneses corriendo y el chino Budeiro. Llegaban a este muro. Entonces tenían que escalarlo, bajar por la rampa. Se supone que evitar la charca, pero todos caían en la Sí, en la todos charca. caían en la charca. Entonces salían corriendo a la siguiente prueba. Sí. Bueno, una cosa que ahora que hablas del chino Kudeiro, una cosa que he pensado yo es añadir en una de estas hamburguesas un esqueleto abrazado con un casco rojo. Para hacer al chino Kudeiro ahí como si se hubiese dejado los dientes en una hamburguesa, que era lo que solía pasar. Sí. Bueno, aquí tenéis una de las pruebas más míticas, solo que nosotros hemos hecho una versión reducida, porque la prueba original era tan larga que nos hubiera ocupado una mesa entera. Sí, básicamente a lo mejor hubiéramos necesitado 3 módulos seguidos para hacerla. Sí. Esto era el circuito de Hirohito. El circuito de Hirohito. Sí, que aquí los concursantes empezaban por aquí, aquí tenían que salir y caía una bola gigante, pero nosotros hemos obviado eso. Lo que hemos mantenido es ese agujero ahí, que es por donde, desde aquí, desde el otro lado, los palmeros tiraban la bola esa para tirar al concursante que tenía que cruzar por ahí. Y ahí tenía la jaula de donde salía animal, Sí. o algún otro, y ese es el palo pues de donde colgará la liana que tenían que utilizar para descolgarse Sí. hasta la salida. Sí, y entre, la piscina de goma espuma había un hueco en el que tenía que saltar sobre un trampolín y llegar A la piscina. a la piscina. Sí, Pero todo eso obviamente no cabía. vale. Como veis aquí, tiene pues la pasarela con sus tablones, ¿vale? Vigas. Luego Claro. os explicaré cómo hemos hecho todas estas vigas, soportes. Porque al fin y al cabo esto es un decorado televisivo. Entonces no es el edificio entero, esto es como haciendo la estructura de Claro, esto es una un cosa- plato de televisión. Esto es una cosa que nos gusta mucho de hacer escenografía para Euphoria, que nos permite jugar con este tipo de historias, y estas cosas yo creo que las podremos hacer en más mesas, en Más, tema sí, de más movidas. pues, decorados, que se nota que es cartón piedra. Vale, otra mítica prueba de humor amarillo eran los rollitos en primavera, que no consistía en otra cosa en que los concursantes venían por aquí y tenían que cruzar corriendo por encima de los rollos estos de goma espuma gigantes y llegar al otro lado. Bueno, los rodillos están sueltos porque una cosa que hemos pensado con esta pieza es para añadir más cobertura y cierta jugabilidad. Lo que habíamos pensado era añadir una pasarela, como unos tablones, unas chapas que hubiesen colocado para poder pasar por encima de los rodillos los concursantes, en este caso de Euphoria, sin despeñarse, sin matarse. Sí, sin tener que hacer la prueba. Lo que he pensado es que, como entonces esto iría en una pieza que se podría quitar para jugar dentro, lo que he pensado es dentro, aprovechar esas vigas, hacer como si hubiesen hecho una especie de barracón, de búnker. Esta es que tardasteis poco en reconocerla. Sí. Este es el famoso laberinto del Chinotauro. Sí. Que bueno, como Que veis... También es una versión reducida del original. Sí, porque el original venía a ser como el doble o el triple. Sí, como dos módulos. En la movida que tiene algunas puertas abiertas, otras cerradas. Entraban corriendo por aquí. Entonces la idea era que tenías que encontrar la salida del laberinto, Sí. eso, y salir seguido a la siguiente prueba. O, claro, la idea de esto es que iban corriendo, o sea, no... Sí. Claro, entonces normalmente o se piñaban en el agua, o se piñaban contra una puerta cerrada, o directamente un animal de estos te cogía y te tiraba. Sí. Como a ese movimiento de ahí, o a ese de ahí.
Bueno, esto es una pieza que hemos añadido tanto para tener un volumen bastante gordo que nos tape bastante la visión, como tener cierta zona jugable con alturas, y que es una cosa también que se veía mucho en el programa, que era pues lo típico esto de que iban los concursantes corriendo por la montaña, ¿sabes? Con las banderolas y salían todos ahí pasando mientras iba hablando el reportero o lo que fuese. Sí. Pues sí, esa zona ahí... Aparte que también podría ser perfectamente una parte del propio castillo de Takeshi. Sí. Esto, por ejemplo, la montaña, lo curioso de la montaña es que está hecha en poliestireno expandido, del de burbujitas, y está cubierto con nuestra pasta de cartón, y como veis, o sea, esto es que esto es duro, se queda duro. O sea, y es una forma súper fácil de hacer montañas. Bueno, aparte de que esto también, ¿sabes? El puente este se queda como una piedra. Ahí, por ejemplo, podéis ver, pues eso, detallitos de las penas de resina. Por aquí también hay ¿ves? Algunas conchitas, otro cadáver por ahí. Es que aquí no para de morir gente. O eso es que los de humor amarillo en realidad nos engañaban, ¿sabes? Nos decían que no moría nadie. Pero sí. Pero lo que pasa es que los iban metiendo todos en el lodo debajo de las hamburguesas y los iban amontonando todos ahí. Bueno, esta creo que era otra prueba de las que te molaban a ti también. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo si tenía un nombre, pero vamos. La prueba esta consistía en que pues venía un concursante y venían corriendo, tenían que escoger una de las puertas y atravesarla. Claro, obviamente las puertas normalmente venían tapadas. Sí, que eso es una cosa que haremos en el siguiente paso. Entonces, normalmente de las 3 puertas, una era de papel y las otras eran de madera. Sí, eran macizas. Entonces, de madera maciza. Sí. Entonces la gracia era, claro, tú tenías que venir corriendo y atravesar la pared. Si era de madera, obviamente rebotabas. No la atravesabas. Sí. Y así hasta llegar al final. Y luego habían otras que eran de papel, pero que detrás, lo que había era un foso que esperaba la caída del concursante. E incluso habían otras que eran con una red. Sí. Que esa seguramente también hagamos una con una red. Aquí hemos utilizado PVC para hacer estas vigas. Esos contrafuertes que tienen tanta pinta de viga son trozos de percha. Percha de plástico. ¿Vale? La típica percha de plástico que podéis encontrar muchas que tienen pues como esta forma que cortada sirve muy bien para hacer vigas de acero, ese tipo de cosas. Esto es para hacer zumo de nipón. Zumo de nipón. Zumo de nipón. Eso. Aquí lo que tendríamos sería un círculo de zumo, ¿vale? Aquí añadiremos banderitas de colores, porque no sé si os acordaréis, en el concurso había un montón de banderitas en japonés de colorines, que nosotros hemos hecho unas de euforia, que de hecho las tengo por aquí. Os las voy a enseñar, ¿vale? Tenemos aquí impresas listas con el logotipo de euforia para ir añadiendo banderitas de colores en todas las pruebas. ¿Haremos el grano de café? Hombre, ¿tú qué crees? Sí, ¿no? Sí. Ahora Lo que no sé es si hacer el grano de café fijo en un módulo o hacerlo como pieza individual por ahí volcado, tirado, para poder añadirlo en cualquier lugar de la mesa. Por eso sí que he pensado en hacer un par de elementos así, tipo el grano de café o 2 bolos de estos de los bolos gigantes apilados, para añadir, pues yo qué sé, en algún punto de la mesa que a la hora de montarla para jugar consideren que necesitan añadir alguna cobertura o un poco más de jugabilidad. Y aquí le hemos añadido esta casetita, que es una conversión a partir de restos de Plascraft. De un kit de Plascraft. Sí, de un kit de Plascraft, de los que usamos cuando hicimos Gotham City, que me sobró esa caseta ahí como de seguridad y le he añadido pues esta viga de juguete. Sí, una grúa de juguete o Sí, algo. una grúa de juguete o algo así. Esta otra es un añadido que le hice yo, pero vamos, esto es una pieza que tenía por ahí guardada que la voy a aprovechar para hacer una antena de comunicación. Y aquí añadiremos un fotobomb como el de Fotocall. Cuando alguien le están haciendo una foto, Sí. y aparece esto detrás. Eso es un fotobomb. Vale. Eso se llama fotocall. Vale, pues eso, un fotocall de Euforia, que además será el mismo que lleva Euforia en las ferias. ¡Ah! Vale.
Vea, os acabáis de enterar igual que yo. ¿Vale? Así como nota graciosa y pues luego añadiríamos, pues no sé, a lo mejor algunas vías con un carrito con la dolly, Claro. ¿vale? Para poner la cámara pues grabando alguna de las pruebas o alguna cosilla así. Le añadiremos pues elementos un poco más de guerrilla, ¿vale? Más adaptando el escenario de Humor Amarillo a Euphoria. Pero básicamente esa es la idea. Bueno, para hacer todas estas piezas así de ladrillo, todos esos detalles, pues cosas como el puente, incluso la montaña, ¿vale? Todo este tipo de detalles, lo que hemos utilizado es una pasta de cartón y bueno, os haremos un cosicas futuro en el que os enseñaremos a hacer la pasta pasito a pasito, ¿vale? Los ingredientes principales son cartón, harina y cola blanca. Y se queda muy casi pasta de modelar. Sí. Un poco más tosca porque no deja de ser cartón. Y con una ventaja. Bueno, con varias ventajas. Para mí el principal es que soy alérgico a la arcilla y a la plastilina. Sí. Y esto lo puedo usar. Sí. Porque es natural, o sea, Y eso, no lleva nada. sí, además es ecológica, reciclada, ¿eh? Hemos reciclado material, está hecha de forma ecológica. O sea, Claro. es un inventaco. Y lo bueno es eso, que antes, por ejemplo, Jason no podía hacer nada con arcillas, plastilinas, pastas de modelar, porque el químico que llevan como aglutinante le provoca alergia en la piel. Que si alguna vez os ha pasado lo mismo, pues que sepáis que con esta os enseñaremos a hacerla más adelante, pero vamos, de todos modos, incluso si buscáis por internet pastas de cartón, podréis ver. Sí, bueno. O sea, no es un invento. Para eso te iba a decir que podríamos decir que esto lo llevamos usando años, que es un invento que a nuestros amigos les ha gustado mucho desde que lo creamos, pero en realidad no. Esto se lo copiamos a Lola Temprado, se llama, ¿no? Sí. Bueno, hemos variado un poco la receta. No hacemos exactamente la receta que hace ella. Sobre todo a la hora de preparar el cartón, batirlo y eso, trabajamos de otra manera, pero... Luego tiene la ventaja de que bueno, puedes hacer un montón, o sea, que nosotros lo hacemos por cubos. Sí. Lo vuelves en tu film transparente y lo puedes tener ahí, no hace falta guardarlo en la nevera. No sé. Hombre, si lo quieres guardar para meses, la quieres tener guardada durante un par de meses, la puedes hasta congelar. Sí. ¿Cuál es la gracia sobre todo de esta movida? Que nos hicimos unos moldes muy majetes, que no sé si los enseñamos ya estos. Sí, los enseñamos en algún vídeo. Aquí tenemos un arco. Vale, por ejemplo, tallamos los originales en poliestireno, de ahí sacamos ese molde. Y este molde nos permite rellenarlo de pasta y sacar una copia. Pero es que además, bueno, esto seca al aire, ¿vale? Y al ser una pasta flexible nos permite, por ejemplo, adaptarlo como aquí a un tubo para transferir esta textura a una superficie circular y hacer pues estas movidas de torres. Como os he dicho, seca al aire, pero también seca en microondas. Eso es lo que iba a decir yo, que es que lo guapísimo de esto es que lo puedes poner en el microondas en modo descongelar para que quita la humedad y en 10 minutos se te queda, bueno, hay que dejarlo enfriar un poco, pero una vez que enfría, dura, como una piedra. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Aquí, por ejemplo, tenemos otro molde, que lo que hemos hecho es una camisa de fibra de vidrio para que encaje y así pues luego lo puedes llenar de pasta y se mantiene en su forma, sin que se abra ni nada. ¿Vale? Otro con su camisa, que como veis, es finito para ahorrar silicona, ¿vale? Simplemente se hace que la silicona cubra la pieza y luego encima se le hace esta camisa de fibra de vidrio y así luego esto cuando lo rellenamos de pasta pues nos hace los topes
y no se nos mueve el molde para donde no queramos. Para lo que es texturizar las superficies, lo que usamos fue una pasta que hicimos que es parecida a la que ya nos visteis usar en la mesa de Némesis, solo que ahí la pasta que hacíamos la hacíamos con papel de periódico. En esta vez nos hemos ido al cartón porque el cartón luego se queda pues más duro incluso. Sí, mucho más duro. Aparte que si utilizáis como nosotros cartón crudo, del marrón natural del cartón, luego ya veis que el color que se queda es bastante majo, incluso podéis hacer cosas que luego a la hora de pintar con un par de lavaditos o alguna cosita así ya se apañaría porque el color que queda es bastante natural. Y esto pues es una mezcla que hicimos que es cuando batimos el cartón y se queda la pasta con la humedad, escurrimos el agua en un colador y esa misma pasta le añadimos la cola blanca directamente y se nos queda pues esta pasta blandita que puedes colocar sobre cualquier superficie, aplastarlo con el dedo, con una brocha, hacer textura y luego seca y se queda también duro y resistente. Sí. Le añadimos arenilla, gravilla de distintos grosores, que con la brocha también aplastábamos un poco para que entrase un poco en la pasta. Y luego lo que hicimos fue usar un pulverizador que tienes por ahí. Esto es un boy spray que venden en el Mercadona. Y nada, la botellita pues no me la guardo y aquí hacemos Cola diluida. cola diluida con agua. Sí. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Bastante líquido para que no Para que cubre pulverice. y luego... Luego una vez termináis, lo que sí que es importante es que lavéis bien, saquéis el pitorro y lavéis bien, ¿sabes? Con todo esto con agua, lo metéis en un cubo, disparéis varias veces hasta que salga agua limpia para evitar que se endurezca la cola en el difusor. Bueno, pues hasta aquí por hoy, ¿no? Sí. Ya por lo menos habéis visto una de las cosas que estamos haciendo. Y Estamos aquí, no estamos ahí parados, no sacamos vídeo porque estamos pensando. Sí. Pero bueno, sacaremos cositas. Claro. Más adelante no lo vamos a hacer en esta mesa, porque esto es un poco así como prototipo, prueba. Estamos trabajando, mirando a ver cómo vamos solucionando cosas, qué tal funcionan pues, determinados trucos, para que cuando sacamos tutoriales vayamos ahí al grano y enseñaros el truco bueno. De todos modos, como lo utilizaremos más veces, pues os enseñaremos desde cómo hemos hecho los originales, aunque eso realmente la técnica es como la de muros de poliestireno que hemos hecho para Gotham, para... Como hemos hecho la pasta de cartón. Sí, lo que pasa es que esta receta de la pasta de cartón, bueno, podéis buscarla en el canal de Lola Temprano, pero si no, nosotros os haremos un cositas pues, de cómo hacemos la nuestra y cómo la preparamos. ¿Cómo era? ¿Cómo lo llamaban la temprano? Culiquemá. Culiquemá, pasta culiquemá. Pasta culiquemá, sí. ¿Y qué más? Bueno, hacer los moldes de silicona, seguramente también enseñemos. Eso iremos más adelante. Y vamos a hacer más cositas. Déjame de hablar los potitos. Es que me mola, Me vas a romper al final. Nada, lo que dices, tío. Me imagino al chino aquí rebotando y escondiéndose entre medias. Normalmente es así. Que no eran chinos, que eran japoneses. ¿Y el chino Cudeiro qué? Pero eso ¿Y era... toda su familia? Sí, ahí jugaban todos. Bueno, ¿qué ibas a decir? Que te dispersa. A ver, que anunciaste en el último café que ibas a empezar tu propia serie. De cositas. ¿Para cuándo? Para principiantes. No, ¿para quién no? ¿Para cuándo? Ah, perdona, es que no hablo bien tu idioma. Pues no sé. Mañana no. Ni pasado tampoco, seguro. No. Todo se andará. Ya lo anunciaremos. Dentro de poco tendréis eso, cositas para principiantes. Y luego yo haré también cositas que me habéis estado mucho de vosotros pidiendo por Facebook y tal, pues cosas como cómo hacer monedas, cómo hacer detallitos así para fantasía medieval, tipo jarras, cositas así de modelar y truquitos así pues para conversionar, modelar y tal. Que de eso también, en cuanto tenga tiempo, empezaré a grabar tutoriales y a editarlos para que vayáis teniendo material ahí, truquitos. Y ya está. Ya está, de momento un poco más. Ya está, por hoy hemos acabado. Vale. Bien.
Pero ¿por qué no vamos cada uno por un lado? ¿No nos vamos a tomar una caña o algo? Pero así queda más, no sé, más Monty Python, cada uno se va por un lado.